En este segundo vídeo del tutorial de cómo hacer electro, vamos a coger todos los elementos que creamos en nuestra Machine Drum, los traeremos a un proyecto de Ableton y los conjugaremos con diferentes sonidos de sintetizador, voces o lo que creamos conveniente en cada momento para terminar de configurar nuestro tema electro inspirado en Kraftwerk. Bien, aquí estamos en el proyecto y lo que he hecho básicamente ha sido traerme o samplear esos sonidos que he hecho en el Machine Drum. Los he traído aquí y me he construido la misma secuencia, básicamente en un drum rack. He incluido todos los samples que generé en la Electron y los he colocado aquí y he construido la misma secuencia que construí en el hardware. Aparte, he incluido un par de efectos, básicamente un eco, bueno, un par de ecos, para poder darle un efecto un poquito más sintético y artificial, y un poquito más de movimiento a los sonidos que generé en el Electron, en la Machine Drum. También, al traerme aquí los sonidos, le he dado un poquito de panorama a cada uno de los elementos, y también he resituado un poco la ganancia o la posición de cada uno de esos elementos dentro de la percusión. Si escuchamos esta secuencia de ritmo, veis que es exactamente la misma que teníamos en la Electron, pero con la salvedad de que he incluido esos delays para poder darle un poquito de juego. Aquí tengo otros sonidos que van a los delays. Así que lo voy a dejar más o menos como lo tenía. Y aquí lo importante es generar espacio entre los elementos para que esos delays funcionen bien. En el momento en que tenemos espacio entre esos elementos y no tenemos todo demasiado constreñido, con demasiado sonido sonando a la vez todo el rato sin parar, podemos apreciar esos delays y podremos apreciar ese movimiento que generan los efectos. Lo siguiente, para seguir en esta línea de electro antiguo, ¿no? de sonido sintético, vamos a poner este aquí, es generar un sonido clásico. El sonido clásico que yo he generado en base a lo que hacía Kraftwerk en ese álbum de Computer World es este sonido. En realidad es un sonido muy básico que funciona también en base a los delays. De hecho, vamos a abrir el sinte y vamos a ver cómo está compuesto. También podéis ver que tiene un envío que lleva a, en este caso, una reverb. Voy a desactivar el envío y vamos a ver de qué manera está construido ese sonido. Obviamente tiene un delay, así que vamos a la sección de efectos y desactivemos el delay. Y escuchemos ahora cómo se percibe ese sonido. Básicamente es un sonido construido con un par de osciladores de sierra y simplemente le restamos el ataque. O sea, es importante que los sonidos en este aspecto no tengan un ataque muy definido y que no golpeen duro, sino que den la sensación de que son lejanos. Eso, junto con el delay, nos va a dar la sensación de ese sonido sintético y aleatorio. También es importante ver la construcción de ese sonido, porque aquí la síncopa va a jugar un papel fundamental. De hecho, tenemos una nota, siempre vamos a tener en esta secuencia una nota que vaya en el inicio del compás, y en vez de poner otra en el inicio de la negra, le vamos a hacer una síncopa, la vamos a retrasar un puesto hacia atrás. Entonces va a dar esa sensación como de saltos, de pequeños saltos, que van a ayudar mucho al delay, le van a ayudar a trabajar. ¿Veis? Esta, a lo mejor originalmente debería estar aquí, pero suena un poquito forzado. Entonces lo que vamos a hacer es dejarla en esta posición. Siempre las segundas notas, esta, y
así sucesivamente, van a ir haciendo síncopa con el ritmo y así nos va a dar esa sensación típica de este tipo de música. Si conectamos el delay, nos va a dar esa sensación de ciencia ficción, algo robótico, algo tecnológico. También es importante el uso del ping-pong para que cada una de las repeticiones nos la envíe a un lado diferente, izquierda o derecha. Si lo desactivo, queda como mucho más estático y no genera movimiento. Si lo añado al ritmo, aparte voy a añadirle también la reverb para darle un poquito de espacio, más sensación de espacio. Y algo muy típico de este tipo de música es el uso de voces sintéticas, voces robóticas o voces generadas por algún tipo de software o algún tipo de hardware. En la época no había ordenadores como los hay ahora para sintetizar voces de una manera realista. Entonces lo que se utilizaba o lo que se solía utilizar eran aparatos que de alguna manera hablaban. Por ejemplo, el Speak and Spell es muy famoso, y también de Texas Instruments, porque Texas Instruments fabricaba Speak and Spell, también fabricaban un translator, un traductor, en el cual tú ingresabas una palabra y te la traducía al idioma que tú necesitaras. También decía esa palabra. Entonces, aquí tengo unos cuantos samples cogidos de una librería que podéis, por cierto, descargar si vais a la info, a la descripción del vídeo. Ahí hay un link en el cual podéis acceder a estas librerías que he preparado. Aquí tengo un montón de palabras, de frases hechas con estos aparatos y he asignado una de diferentes palabras a diferentes teclas. Si, por ejemplo, escuchamos, a ver, tenemos los clásicos números. Voy a desactivar los efectos. 5, 4, 3, 2, 1, already. Y algunas palabras. Another. Danger. Another. Danger. 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 Y básicamente me he construido una cosa muy sencilla. Vamos a escucharlo. Danger. Danger. Another. Voy a ayudarme con los efectos para darle un poquito más de situación con respecto a los otros sonidos. Danger. Danger. Obviamente tiene un delay y una reverb. El delay para generar esa sensación de movimiento y espacio, y la reverb para situar ese elemento en el contexto general. Si ponemos todo junto, vamos a... Ahí ya empezamos a gestionar o tener una sensación parecida al tema Numbers, ¿no? Básicamente esto es una inspiración en ese tema, utilizando más o menos la tecnología o los elementos que podían o se podían utilizar en aquella época. ¿Qué más podemos utilizar? Pues un Synthi, que es un sintetizador bastante clásico, y nos va a dar unos sonidos bastante sintéticos de ciencia ficción. Y aquí simplemente he seleccionado un preset llamado Scales y he trabajado con su ataque y su decaída para generar sonidos cortos. Es importante que en este tipo de música obtengamos sonidos cortos para que, otra vez, como dije antes, ayuden al movimiento de los delays. La construcción en este synth es muy sencilla. En realidad son notas aleatorias, pero todos dentro de la escala original que yo he planteado. Por norma general, en este tipo de música la escala suele ser Do mayor. Entonces, con que toquemos cualquiera de las notas blancas, valdría para que funcionara. También, en el sonido anterior, utilicé la escala de Do mayor. El hecho de ponerlas separadas y con mucho espacio hace que perdamos la sensación tonal de esa escala y nos ayuda a generar esa sensación
como futurista. Vamos a escuchar el synthi. Como veis, hace una melodía que parece más un ambiente. De hecho, está trabajando como un ambiente. Y está ruteado a los diferentes efectos que tengo aquí en los envíos. Si ponemos todo junto, ya empezamos a construir esa sensación del electro primigenio. Quizás, y esto como añadido, podríamos utilizar algún tipo de string, de cuerda. Y en aquella época Kraftwerk sobre todo utilizaba mucho el orquestón. El orquestón es un aparato muy primitivo que funcionaba en base a grabaciones de discos. Se parece al Mellotron. El Mellotron iba en base a cintas y este otro iba en base a unos discos de vinilo, en el cual cuando pulsábamos la tecla hacía como una función de sampler, muy rudimentario. Entonces, yo básicamente lo que he hecho aquí ha sido buscar algunas muestras por internet y generarme un instrumento con este sampler. De hecho, en cuanto toque un poco, vais a reconocer enseguida qué tipo de sonido es. Eso pertenecería a un tema de Radioactivity, también de Kraftwerk. Y este, quizás el más famoso, ese es ya más reconocible, el Trans Europe Express, también de Kraftwerk, obviamente. Y voy a básicamente añadir un conjunto de acordes, un acorde muy básico que va componiéndose para ayudar un poco o generar algún tipo de sensación. Básicamente es el mismo que utilizan en Radioactivity. Y aquí ya tendríamos un montón de sonidos que utilizaba Kraftwerk en esos discos tan famosos. Y podemos empezar a cambiarlo a nuestro antojo, obviamente, para generar un tema nuevo que se inspire en cómo hacían la música en aquel entonces.